Hola, ¿qué tal, queridos financieros? Vamos a ver un video más con relación a el tema de los delitos fiscales o tributarios, como yo les llamo, y desde luego, bueno, aquí nos vamos a enfocar a un delito que a muchos les llama la atención, que es el contrabando. No comprabando, también se tiene que comprar al bando para poder realizar, ¿verdad?, el contrabando, y a ese respecto, bueno, pues van a analizar ustedes fácilmente los requisitos en el Código Tributario. No se me vayan a confundir a ese respecto, así le digo yo. Desde luego van a checar ahí la parte que corresponde al estudio de una determinada fracción y van a advertir ustedes que con relación al contrabando, la Secretaría, ya dijimos, ¿verdad?, en el video anterior respecto de los delitos fiscales o tributarios, que la Secretaría aquí se requiere que formule la declaratoria correspondiente. ¿De qué? Pues es un requisito, ¿verdad? Es de procedibilidad. A ver, vamos a ver a ese respecto. En los casos de contrabando, entonces en los casos de contrabando, ¿quién se requiere que realice la declaratoria? Pues la Secretaría. ¿Pero sobre qué? Pues mira, resulta que la declaratoria correspondiente va sobre mercancías por las que no deban pagarse impuestos y requieran permiso de autoridad competente o de mercancías de tráfico prohibido. Y entonces, pues si no deben de pagarse impuestos, ¿por qué se podría estar cometiendo contrabando? Pues precisamente porque a través de esa declaratoria te van a señalar cuáles pagan, cuáles no pagan, pero eso no te evita o te hace omiso, ¿verdad?, respecto de los otros requisitos u otras obligaciones con las que sí debes de cumplir, independientemente de que se paguen o no se paguen impuestos. Fíjense que dice impuestos, porque los especialistas se preguntarán, bueno, la contribución en general, el impuesto es una contribución, pero los aranceles serán impuestos. Hay que tener cuidado a ese respecto, entonces hay que estar muy vivos. Desde luego, aquellos que requieran permiso de autoridad competente o aquellas mercancías de tráfico prohibido. Desde luego van a atender ustedes al primer párrafo, ¿verdad?, de la fracción correspondiente, y van a advertir que en los casos no previstos en las fracciones correspondientes, pues bastará la denuncia de hechos ante el Ministerio Público Federal. Es decir, no se requiere en concreto la declaratoria correspondiente. ¿Por parte de quién? Pues por parte de la Secretaría. Desde luego, con relación al siguiente párrafo y en términos de la misma fracción que estamos tratando respecto de los delitos de contrabando, a ese respecto van a advertir que los procesos por los delitos fiscales a que se refieren las fracciones que ya tratamos sobre el artículo correspondiente se sobreseerán. En este caso puede ser a petición de parte, ¿verdad? ¿De quién? Pues de la Secretaría. Dijimos que iba a ser la víctima o el ofendido, ¿no? Y en este caso lo anterior, siempre y cuando los imputados, fíjense cómo tratan a los imputados, paguen las contribuciones originadas porque, pues por los mismos hechos que les fueron imputados. Derivado de las sanciones, ¿verdad?, que les pudieron haber impuesto. ¿Será el momento procedimental oportuno? No dije procesal, dije procedimental. Y desde luego los recargos respectivos o bien esos créditos fiscales que queden garantizados a satisfacción de la propia Secretaría. Entonces, mientras la Secretaría esté satisfecha, ¿verdad?, con todo lo que ya señalamos, desde luego, en términos del párrafo correspondiente, de la fracción correspondiente del código al que yo le llamo tributario, pues la Secretaría tiene esa extraordinaria, excelente y muy grande facultad para los efectos de que, pues de que los imputados solamente paguen, ¿verdad?, con recurso, con peculio a ese respecto, y de alguna manera, bueno, pues no incurran en alguno de los o de las conductas descritas a ese respecto. Nada más que la petición anterior se hará discrecionalmente, obviamente, y desde luego antes de que el Ministerio Público Federal, o en su caso el asesor jurídico de quién, pues de la víctima o del ofendido, ya lo habíamos dicho, formulen alegato de clausura. Entonces, ¿durante qué término sí se les puede conceder esos derechos que tiene la Secretaría de Hacienda? Pues obviamente hasta antes, ¿verdad?, y ya en un proceso hasta antes de que se formule que el alegato de clausura. Pues los que saben derecho penal y derecho procesal penal, pues saben de qué estoy hablando. Los que no, pues prácticamente van a entender que el alegato
es lo último que formula el MP y lo último que formula en este caso ¿quién? Pues el asesor jurídico, ¿verdad? Para que ya se vaya y se dicte sentencia. Desde luego va a surtir sus efectos respecto de las personas solamente a que la misma comprenda o se refiere. Con relación al tercer párrafo y respecto de la misma fracción, van a advertir que la Secretaría, dije que ya no iba a decir completo, con el fin de formular ante el MP el requisito de procedibilidad. ¿Qué es procedibilidad? ¿Existe la palabra? Pues no existe en el diccionario, pero nosotros somos re buenos para crear palabras jurídicamente, ¿verdad? Que corresponda, pues va a poder que, pues allegarse de datos necesarios. Va a poder allegarse, ¿verdad? Y va a poder con esos datos documentar en caso de que sean documentos hechos o derivados de los datos, formular sus documentos que va a poder aportar y probablemente con ello, probablemente, no dice posiblemente, es probablemente, va a aportar aquellos que sean constitutivos de delitos fiscales. A ese respecto, bueno, pues hay que hacer la diferencia, ¿verdad?, entre qué es querella y qué es declaratoria de perjuicio. Y así ustedes van a encontrar un párrafo establecido en el propio código en donde nos dice que los delitos fiscales en que sea necesaria la querella o en los delitos fiscales en que sea necesaria pues ya dijimos, ¿verdad?, la declaratoria de perjuicio, y ya habíamos hablado al respecto. ¿Qué va a pasar? Pues hay que cuantificar el daño. Hay que cuantificar el perjuicio, ¿verdad? Cuando este sea cuantificable. ¿Qué les dice eso? Que no siempre es cuantificable el perjuicio, ¿verdad? Y desde luego en este caso la Secretaría pues va a poder hacer la cuantificación correspondiente en la declaratoria o lo que derivado de la querella. Y desde luego la correspondiente cuantificación pues solo va a surtir efectos en el procedimiento penal. No la vayan a querer utilizar en otro proceso, en otro procedimiento. Aquí hay que tener cuidado porque dice procedimiento penal, entonces me quedo hasta la etapa no de juez, me quedo hasta la etapa de Ministerio Público, debería decir, ¿verdad?, del procedimiento y del proceso penal, para que no se confundan. Desde luego, bueno, pues algo que les puede interesar, y bueno, y en este tipo de delitos, o en este delito en específico, ¿verdad?, del contrabando, ¿cuándo amerita, cuándo procede, cómo voy a poder atender, ¿verdad?, a libertad provisional, cuándo se va a poder dar caución, hasta dónde llega la garantía del interés fiscal? Y bueno, pues lo primero que van a ustedes a entender es que para conceder la libertad provisional, con la excepción obviamente de los que sean considerados delitos graves, y esto previsto, ¿verdad?, en el código correspondiente, en el código tributario, para los efectos previstos en determinado artículo, pero ya de un código federal. Eso está mal, ¿verdad? Ya ni siquiera es código federal, en este caso de procedimientos, el que sanciona estas conductas. Tienen legisladores que adecuarlo a la posmodernidad, a lo que se les ocurrió a los grandes genios de llamarle nacional, ¿verdad? Y desde luego ahí va a haber un monto, ¿verdad?, de la caución, pues a eso nos estamos refiriendo, a poder conceder o a que te concedan la libertad provisional bajo una caución que va a poder fijar quién, pues la autoridad judicial, ¿verdad?, es la que en un momento dado lleva o tiene en sus manos el proceso, va a comprender en su caso qué cosas, pues la suma de la cuantificación antes mencionada, eso ya lo habíamos visto, ¿verdad? Las contribuciones adeudadas, pues súmale, incluirá también la actualización de las propias contribuciones adeudadas, ¿verdad? Va a incluir los recargos, en este caso, respecto de las contribuciones adeudadas, y todo lo anterior que se hubiese determinado por parte de la autoridad fiscal a la fecha en que se promueva la libertad provisional. Se suma todo hasta antes de que la autoridad judicial, en este caso, te pueda otorgar o no la libertad provisional. Y a ese respecto, la caución que se otorgue en los términos de este párrafo no tiene nada que ver ni sustituye a la garantía del interés fiscal para que tú puedas promover tus acciones a ese respecto y de alguna manera defenderte. Entonces, por el momento te doy las gracias. Sabes que soy Alex Paz, sabes que PG Lawyers igualmente está a tus órdenes, está a tu servicio, y me despido de ti con este segundo video. Voy a hacer un tercer video para los efectos de atender precisamente a la defraudación fiscal y que de alguna manera, bueno, pues ya tengas prácticamente más elementos. Hay infinidad de cosas que decir a este respecto, hay infinidad de cosas
motivo de interpretación, pero hasta aquí nos quedamos. Muchas gracias, que tengas muy buena tarde y que tengas feliz domingo. Hasta pronto.